Muy queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Un gusto poder volver a encontrarme con ustedes, queridos alumnos, maestros, amigos todos. Gracias por continuar caminando con nosotros en este itinerario formativo de los discípulos misioneros de Jesús. Recuerden que estamos recorriendo juntos estos 20 temas dedicados a la teología sacramental y muy concretamente a los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora nos encontramos ya en la quinta lección que con el favor de Dios nos vamos a disponer a iniciar juntos. Una vez más, gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Sean bienvenidos pues a esta tarde de formación. Los invito para que iniciemos juntos con nuestro momento de oración, encomendándole al Señor por intercesión del Santo Patriarca San José los trabajos de esta tarde, así como todas nuestras necesidades e intenciones. ¿Me acompañan? Comencemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues, hermanos, reunidos y asistidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta quinta lección, como todos ustedes pueden verlo ahora, está titulada Sumergidos en el agua, salvados por el bautismo. Y para podernos adentrar en el contenido de esta quinta lección, pues primero recordemos un poquito qué fue lo último que vimos juntos, lo último que estudiamos. Allí en el enlace ustedes encuentran lo siguiente. Miren, en el tema anterior, recuerden, comenzamos el estudio del sacramento del bautismo en sus ritos iniciales según la liturgia del sacramento. Y descubrimos que existe una relación estrecha entre el bautismo y la Iglesia. Por cierto, agradecemos todos a nuestro hermano Antonio Cárdenas, jefe de sector en el Manantial y también encargado de la formación en ese lugar, que quiso participar con nosotros en la exposición de esta cuarta lección, a quien agradecemos pues su tiempo y la dedicación y el empeño que puso en el tema anterior para tratar de explicarnos a todos estos ritos iniciales del bautismo. Ahora nos vamos a adentrar en esta quinta lección a los momentos más importantes de la liturgia del sacramento del bautismo, mismos que comienzan con la bendición del agua. Y para esto, queridos amigos, nos vamos a plantear este doble objetivo. Primero, vamos a descubrir juntos la riqueza simbólica que tiene el agua como participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y segundo, vamos a fundamentar que el bautismo nos introduce pues en la salvación divina, en la salvación de Dios.
Y como en cada una de nuestras lecciones, nuestro primer encuentro pues es con la palabra, un texto de la Sagrada Escritura que nos va a iluminar para poder comprender un poco mejor el contenido de esta lección. Miren, el texto de esta tarde está tomado de la primera carta del apóstol San Pedro. El apóstol, hablándole a su comunidad, dice lo siguiente: Cristo murió una sola vez por los pecados de los hombres. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, el cual le impulsó a proclamar el mensaje. Y a aquellos que no quisieron creer, cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente mientras se construía el arca, en la que unos pocos se salvaron navegando por el agua, aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora a ustedes los salva y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Vean cómo el mismo apóstol, ya en los primeros años de la Iglesia, en los primeros días de la Iglesia, afirma contundentemente que nosotros tenemos un nuevo bautismo en Cristo Jesús y que es en su muerte y resurrección en la que nosotros hemos sido salvados. Bien, entonces ahora en la exposición de 10 breves números, nos vamos a adentrar, queridos amigos, a la parte medular del sacramento del bautismo. Miren, solo como recordatorio, ya desde la lección pasada se nos decía cómo comienza un bautismo en la iglesia. Se nos decía que todo comienza con la recepción de los infantes o la recepción de los catecúmenos en la puerta de la iglesia, el saludo por parte del celebrante, la asignación en la frente para aquellos que van a recibir el bautismo, después la introducción en el recinto sagrado, y comienzan las primeras oraciones. En la parte central del bautismo, de la liturgia del sacramento, está la bendición del agua. De hecho, en el antiguo lenguaje de la teología sacramental se decía que todo sacramento tiene su materia y su forma, y tiene también su liturgia central. Pues bien, la liturgia central del sacramento del bautismo es el agua y quienes se introducen en ella. Por eso es que en esta lección número 5 vamos a fijar atentamente nuestra atención en esta parte del bautismo, la bendición del agua. Y para esto diremos lo siguiente: sí, que la liturgia del bautismo, la parte central de la liturgia del bautismo comienza cuando el ministro hace la bendición del agua. No está por demás decirles que si no hay agua, no puede haber bautismo. Es el elemento esencial, el elemento necesario, el elemento sacramental para que pueda haber bautismo. Sin agua no puede haber bautismo. Por esta razón, el agua que se encuentra ya en la piscina o en la fuente bautismal será el elemento central que nos haga comprender lo que a continuación va a suceder. Pues bien, el ministro comienza la liturgia central del bautismo con la oración de bendición sobre el agua. Mientras el ministro recita una oración hermosísima, un poquito prolongada, pero al fin y al cabo una oración profunda sobre el agua, la misma oración nos va adentrando en
sentido o en el significado que tiene el agua desde siempre en la historia de la salvación. Si me permiten, allí en su lección solamente aparece la última parte de la oración, donde se dice en la rúbrica que el ministro ha de tocar con la mano derecha el agua y ha de decir la siguiente invocación. Por eso, en la lámina anterior ven ustedes cómo el ministro está imponiendo la mano sobre el agua, sobre la fuente, y luego la toca, diciendo: te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que aquellos que han sido sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten con Él a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por allí, amigos, ustedes encuentran un pequeño recuadro acerca del significado del agua que ha tenido en todas las culturas y también en todas las religiones. El agua no solamente es el elemento vital, el elemento indispensable para la vida, sino también ha jugado siempre un papel muy importante, tanto cultural como religioso, en los grupos humanos desde siempre. Valdría la pena que ustedes leyeran con atención en sus libros o bien en esta lámina qué significado ha tenido el agua tanto en las culturas como en las religiones. Segunda cosa, el bautismo y el simbolismo del agua. Ya decíamos en el número anterior que cuando se realiza la oración sobre el agua bautismal en la liturgia del sacramento, se hace un breve recorrido de la historia de la salvación y el papel que ha jugado el agua en los distintos momentos salvíficos. Pues bien, a continuación nosotros mencionamos, basados en los textos de la Sagrada Escritura, qué papel o qué función ha tenido el agua a lo largo de la historia salutis y en momentos muy concretos de la salvación plasmada en las páginas de la Sagrada Escritura. Solamente para recordar algo que ya hemos venido diciendo. Recuerden ustedes, por principio de cuentas, que la palabra bautismo viene del verbo baptisein en griego, que significa sumergir, introducir en el agua, significa también lavar. Por esta razón ahora relacionamos que si no hay agua, no hay bautismo sacramental, porque el rito central del bautismo es precisamente eso, recibir el agua, como lo veremos más adelante, ya sea sumergidos o ya sea por aspersión o infusión. Bien, el agua a lo largo de la historia de la salvación ha tenido estos significados. El agua purifica. Lo podemos ver allí en el pasaje del diluvio universal, tiempos de Noé, aquellas aguas que se derramaron sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan muy bien ese pasaje? ¿Qué significado o qué sentido tenía el agua para los hombres de aquel tiempo? Purificarlos de su vida, purificarlos de sus acciones. Se dice pues que las aguas del diluvio fueron aguas punitivas, por medio de las cuales se purificaron los hombres de su tiempo. Pero el agua también fecunda. Allí lo podemos ver, ¿verdad? Como el bautismo es principio de vida. Jesús dice que quien crea en Él, de lo profundo de su alma brotarán ríos de agua viva que se prolongarán hasta la vida eterna. El agua tiene sentido de fecundación. El agua regenera.
Todos recordamos aquel pasaje del general sirio Naamán, que infectado de lepra fue enviado por Dios a través del profeta a que se lavara en las aguas del Jordán. Sumergido en las aguas del río, aquel hombre Naamán, totalmente envuelto en lepra, obtuvo una nueva piel, obtuvo una nueva condición, y hasta dice la Escritura que la piel se le regeneró tanto que parecía una piel de un niño. El agua es también el signo y el símbolo del Espíritu Santo. A través del agua purificadora nos renueva por medio del bautismo y nos concede pues la gracia del Espíritu Santo. El agua brota en abundancia, sanando y dando vida. Recuerden aquel pasaje del profeta Ezequiel y la imagen que él tiene sobre el templo. ¿Se acuerdan los ríos que salen del torrente, que se dirigen del oriente al occidente, etcétera? Y cómo esa agua a su paso da vida y regenera todo. Y finalmente el agua, signo de muerte y de vida al mismo tiempo. El paso del Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes? Nuestros padres, los hebreos, cuando salieron de Egipto y cruzaron por el Mar de las Cañas, mientras iban sobre las aguas, esas aguas los hicieron pasar de la esclavitud a la tierra prometida, de la muerte a la vida, mientras que a los egipcios esas mismas aguas les dieron la muerte para siempre. Tercera cosa, Jesús y el bautismo en el agua y en el Espíritu. Jesús en su ministerio público también tuvo mucho que ver con el agua, o mejor dicho, en distintas ocasiones Jesús hace alusión al agua y a veces hasta la utiliza como un signo de salvación. Ya no digamos, ¿verdad?, su propio bautismo. En el mismo momento en que Jesús entró en las aguas del Jordán, en aquel hermosísimo pasaje que nosotros conocemos, el encuentro de esos dos grandes gigantes, el Bautista y Jesús el Cordero, aquella discusión entre quién tiene que bautizar a quién, y finalmente el grande prodigio que se realiza cuando Jesús entra en las aguas, y la manifestación de Dios y la venida del Espíritu Santo sobre Cristo. Pero en los distintos momentos de la vida de Jesús, sobre todo en su ministerio público, como digo, encontramos pasajes alusivos al agua y cómo Jesús manifiesta cosas con respecto a ella. Por ejemplo, aquel pasaje que nos narra el Evangelio de San Juan, donde Jesús está hablando con el maestro Nicodemo. ¿Se acuerdan? Aquella noche en que el maestro Nicodemo fue a buscar al maestro Jesús para hablar de cosas profundas. Jesús le recuerda al maestro Nicodemo que para poder tener la vida y la vida eterna es necesario nacer de nuevo. El maestro Nicodemo no sabe a qué se refiere Jesús y le pregunta: oye, ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Jesús le recuerda: no, nacer de nuevo significa que tú nazcas del agua y del Espíritu, condición para poder entrar en el reino. Pero también el pasaje de la samaritana, que es muy conocido por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en el pozo de Jacob, en Sicar, cuando Jesús llegó al brocal del pozo y se encontró con aquella mujer y comienzan a hablar en un diálogo medio dispar sobre el asunto del agua. Y la mujer cree que hablan del agua del pozo y Jesús le comienza a hablar de otro tipo de agua, hasta que Jesús le descubre toda la verdad. Si supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías a él de beber y él te daría el agua viva. Jesús ofrece el agua viva para la salvación. Pero también otros dos pasajes. En la curación del paralítico en la piscina de Betesda,
¿Se acuerdan aquel hombre que se arrastraba a la piscina y que solo estaba esperando que hirviera el agua para poderse arrojar en ella porque decían que aquella agua era la que devolvía la salud? Como en su encuentro con Jesús, aquel hombre ya no tiene que echarse en la piscina, sino ahora es Jesús el que verdaderamente le da la salvación. Jesús es verdaderamente el agua curativa y el agua prodigiosa que lo levantará de su parálisis y le devolverá la nueva vida. Y finalmente, la curación de aquel ciego de nacimiento, en donde Jesús, después de orar sobre él, manda a que aquel ciego se lave, después de haberle untado lodo hecho con su propia saliva, como aquel hombre va y se lava y recupera la vista. Jesús hace alusión a que el agua es la auténtica y nueva visión del Espíritu y que es Dios quien la da para que los hombres verdaderamente nazcan de nuevo. Cuarta cosa, sumergirse y salir del agua. Ahora sí, vayamos entonces a la liturgia del sacramento del bautismo que ustedes y yo en más de alguna ocasión hemos visto cuando vamos a nuestras parroquias, a veces como invitados al bautismo, a veces como papás, a veces como padrinos. Decimos que la parte central de la liturgia del sacramento comienza cuando se hace la bendición del agua y después de que los papás y padrinos, o en todo caso el catecúmeno, hace solemne profesión de fe y manifiesta sin querer recibir el bautismo de Jesús, viene el momento culminante. Aquellos que se van a bautizar vienen hasta donde está el agua. El bautismo, como todos lo sabemos, se puede realizar de distintas formas. Primero, por inmersión, es decir, sumergir a las personas dentro del agua, literal, sumergirlos. A este tipo de bautismo se le llama de inmersión. Segundo, por infusión, que es el bautismo que prácticamente todos conocemos. El sacerdote toma un poco de agua, o el ministro sagrado, o el ministro delegado toma un poco de agua y la derrama sobre la cabeza de los que van a ser bautizados. O también por aspersión. Derramar el agua, aspergearla sobre aquellos que van a ser bautizados. Ya dijimos desde lecciones pasadas, a propósito de que recorríamos un poquito la historia de los sacramentos en la iniciación, cómo en los primeros siglos de la Iglesia, en la época de los padres apostólicos y de los padres apologetas, cómo la forma del bautismo era esta primera, por inmersión. Así como lo recibió Jesucristo, así también era practicado en la Iglesia. Recuerden ustedes que inclusive en la materia de liturgia, también hasta les ofrecimos algunas imágenes de los primeros bautisterios. Recuerdan que eran piscinas, eran albercas, no eran pequeñas pilas como las conocemos ahora. En los primeros siglos de la Iglesia, la forma habitual del bautismo era el sumergimiento, la inmersión total de la persona. Hoy, como digo, es más bien y práctico el bautismo por infusión o por aspersión. De cualquier manera o de cualquier forma que sea la práctica del bautismo, todas las formas significan lo mismo. Es el paso de la muerte a la vida. El agua de Jesús, la presencia de Jesús en el agua y su espíritu tocan a la persona y la transforman, la llevan de la muerte a la vida. Fíjense cómo el bautismo por inmersión
siempre era mucho más significativo y al mismo tiempo ilustrador. Dicen los santos padres, sobre todo en sus actas apostólicas, que aquellos que eran sumergidos literalmente, ¿verdad?, eran dejados en el agua con una cierta presión hasta que sentían ahogarse, eran sacados una vez, 2 veces, 3 veces. Aquellos que se sumergían en el agua efectivamente experimentaban un poco la muerte al sentirse ahogados en el agua, pero al levantarse también experimentaban esa vida. Por eso después dirá San Agustín que las aguas del bautismo son esas benditas aguas que nos dan la muerte, aguas que nos dan la vida. En el bautismo morimos y somos sepultados dejando atrás nuestra vida de pecado. Cuando salimos del agua, entonces nacemos de nuevo y resucitamos. Aquí hay una frase hermosísima, unas palabras bellas de uno de los santos padres de la Iglesia, San Cirilo de Jerusalén, que dice lo siguiente: y fueron sumergidos 3 veces en el agua y emergieron de nuevo, significando también aquí simbólicamente la sepultura de los 3 días de Cristo. Y al hacer eso 3 veces, imitamos la gracia de la resurrección. Por esta razón decimos, ¿verdad?, cómo en tiempos de los santos padres era verdaderamente una mistagogia. Lo que se veía, se entendía y se comprendía con profundidad. Siguiente cosa, el misterio pascual. Por todo lo que hemos dicho sobre el bautismo y la inmersión en el agua, la experimentación de la muerte y de la vida, podemos decir entonces, amigos, que el sacramento del bautismo tiene una estrecha relación con el misterio pascual de Cristo, es decir, con su pasión, muerte y resurrección. El bautismo es también eso, vivir y experimentar el misterio pascual de Cristo, porque ya dijimos que en el bautismo primero somos sepultados con Cristo, y al ser sepultados debajo del agua o en el agua, experimentamos pues esa muerte. Pero una vez levantados de esas aguas, también nosotros resucitamos de entre los muertos por el poder del Padre y renacemos a una vida nueva. Por esta razón, queridos hermanos, el bautismo se sugiere y se recomienda que siempre sea celebrado de preferencia en el domingo, día del Señor, en el día mismo de la resurrección de Cristo, y de una manera muy especial, el bautismo más significativo que se celebre en la vigilia pascual, en la noche santa de la resurrección del Señor. Ustedes podrán haberse dado cuenta en esta parroquia o en algunas otras más, cómo en la noche de la vigilia pascual proponemos que aquellos que se prepararon para el bautismo durante el tiempo de la Cuaresma, algunas veces siendo catecúmenos, es decir, personas mayores, reciban el bautismo en la noche santa de la resurrección del Señor, un signo muy profundo, un momento muy significativo. Siguiente cosa, también decimos que nuestro bautismo es Pascua, recordando en primer lugar que la Pascua, la palabra Pascua en hebreo Pesach, significa paso, de un lado a otro, pasar de un lado a otro, brincar de un lugar a otro. Así también nuestro bautismo es Pascua. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro bautismo nos hace pasar de la muerte a la vida, de nuestro pecado de origen y de nuestros demás pecados a la vida nueva en Cristo, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, de la condición de criaturas a la condición de hijos de Dios.
Sí, no lo vemos, muchas de las veces tampoco somos conscientes de eso, pero el bautismo de nuestros hijos, como el bautismo de cada uno de nosotros en el momento en que entramos a la iglesia y cuando terminó el sacramento, nosotros, queridos amigos, experimentamos una auténtica Pascua. Llegamos siendo criaturas con la mancha de pecado, con las tinieblas del error, con la muerte en nuestra carne, pero después del bautismo, regenerados por Cristo en las aguas santas, experimentamos esa Pascua y hasta fuimos revestidos e iluminados como signo de nuevas criaturas. El bautismo nos hace morir al pecado. Ya desde los primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? Esto se afirma contundentemente y con un fuerte apoyo en las Sagradas Escrituras. El bautismo borra los pecados. Así lo dijo San Pedro en esta primera carta que escuchamos hoy al inicio de la lección. ¿Recuerdan? El bautismo destruye el pecado. Porque el agua de Cristo no solamente lava, no solamente purifica, sino que el agua de Cristo también es fuego. Y entonces transforma a la persona y la vuelve criatura nueva. Ahora citamos a otro de los santos padres de la Iglesia. Ahora escuchamos lo que nos dice San Gregorio de Niza cuando afirma: el que de tiempo atrás estaba manchado por los pecados, ha vuelto a la inocencia de la infancia por una gracia regia. Así como un niño recién nacido está exento de toda culpa y de castigo, así el hijo del nuevo nacimiento no tiene ya que rendir cuentas a nadie. Pues bien, con su muerte y resurrección, sabemos, Cristo el Señor destruyó la muerte para siempre y el pecado. Por eso, al ser bautizados en Cristo y al proclamar nosotros nuestra fe en Él y adherirnos a Él por la profesión de fe, nosotros también somos liberados de esos pecados. Y entonces, también nosotros experimentamos la redención de Cristo totalmente en el sacramento del bautismo. A través del bautismo, entonces, somos perdonados y salvados. Sabemos, y lo volvemos a reafirmar, que es en el misterio pascual de Cristo en donde nosotros hemos sido salvados, regenerados. Cuando nosotros recibimos la gracia de Cristo a través del bautismo, entonces adquirimos también los efectos de esa salvación. Allí encuentran ustedes un pequeño texto, ¿verdad? Aquello que Adán había destruido en el primer plan de salvación, Jesús lo reconstruyó por medio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. En la sangre de Cristo y en el agua de Cristo, los hombres hemos sido lavados, perdonados, purificados y hemos obtenido nuevamente la vida, pero ahora la vida eterna. Aquí, amigos, a propósito de que todos los pecados son perdonados en el bautismo, conviene que pongamos especial atención en lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1263. Dice el Catecismo: en efecto, en los que han sido regenerados por el agua del bautismo, no permanece nada que les impida entrar ya en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, ni siquiera las más graves que nos hayan separado alguna vez de la gracia de Dios. Esta transformación, por otro lado, hay que recordar, ¿verdad? Bueno, pues el bautismo no es magia. No quiere decir que aquello que recibimos el día que nos bautizaron
permanezca para siempre sin que nosotros hagamos nada. El hombre es responsable, cada uno de nosotros, individuos, somos responsables, ¿verdad?, de conservar esa gracia, de luchar para que lo que se nos regaló en el bautismo no sea destruido por nosotros, por nuestra propia liberalidad, por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Sí, el bautismo opera, la gracia opera, pero a nosotros nos toca cuidarla. Y vean ustedes cómo, aún en el mismo lenguaje del bautismo, nosotros lo representamos hasta con el cirio encendido que se les entrega a papás y padrinos y les dicen, custodien la luz, que esa luz no se les apague, que esa luz no se les disminuya. Ustedes son los responsables de que esa luz permanezca encendida. Sí, en una alegoría podemos decir que aquello que se nos ha entregado en el bautismo es esa luz que nosotros tenemos que luchar para que permanezca siempre encendida, que ningún viento nos la apague y que tampoco por ninguna circunstancia nosotros permitamos que nos sea robada esa luz. A nosotros como seres humanos, como hombres, nos toca custodiar esa gracia que nos ha sido regalada. Finalmente, la Iglesia desde siempre ha definido lo mismo. El bautismo es sacramento absolutamente necesario para la salvación. Recuerden ustedes las últimas palabras del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús, en la última página del Evangelio, envía a sus discípulos a la misión. Las palabras de Cristo son estas: ahora vayan y bauticen a todos los hombres, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Vayan y bauticen, es el mandato de Cristo. Entonces afirmamos que el Señor mismo manifiesta que el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo es necesario para la salvación de aquellos a los que les es predicado el Evangelio. Por tanto, la Iglesia a lo largo de los siglos tiene este grave compromiso. Está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor: anunciar el Evangelio, pero bautizar a los hombres, hacer que ellos renazcan en el agua y en el Espíritu, para que todos puedan alcanzar la salvación de Dios. Esto nos lo dice, amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1257. Por esta razón, ¿verdad?, el bautismo es indistinto para todos los hombres. ¿Hay que bautizar también a los bebés? Sí. Es una práctica que decíamos anteriormente, que ya desde el siglo V, siglo IV, principios del siglo V, la Iglesia comenzó a bautizar a los infantes, ¿verdad? Apoyados en la fe, en el testimonio de papás y de padrinos que se comprometían a que esa criatura pequeña escuchara la voz y la palabra de Cristo, fueron bautizados los pequeños hasta nuestros días. Así los pequeños son liberados de las tinieblas de su pecado de origen y pronto adquieren la libertad de hijos de Dios. Negar el bautismo a un infante sería privarlo del don inestimable de que él pronto se convierta en hijo de Dios. Sí es cierto que hay una polémica pastoral, y no sería mejor que los que reciben el bautismo fueran ya personas adultas, como lo hicieron en los primeros siglos de la Iglesia, que ellos pudieran manifestar su fe y su adhesión a Cristo. Hay partidarios a favor y partidarios en contra. Los que dicen a favor, claro, esto nos garantizaría inclusive una mayor transparencia y una mayor convicción a Cristo y a su Iglesia. Pero los partidarios en contra dicen, y todas esas criaturas
que no han recibido la adopción filial y si mueren por alguna circunstancia y si fueron privados de la gracia de Dios. Por tanto, es una situación polémica que merece ser estudiada y que merece ser reflexionada. Sí, así como hay cosas buenas al bautizar a los pequeños, también hay desventajas. Así como hay cosas grandiosas al bautizar a los adultos, también hay desventajas. ¿Quiénes llegarían a la vida adulta con un deseo firme de bautizarse? ¿Qué pasaría con todos aquellos niños si los dejamos de bautizar? En fin, ustedes tendrán la mejor opinión. Por lo tanto, nosotros valoremos que ya somos bautizados, pero ahora conscientes de lo que recibimos, valorémoslo mucho más. Y así sintámonos orgullosos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si por alguna razón hemos ensuciado, empañado nuestro bautismo, hagamos lo posible por recuperar la gracia. Termino esta lección, amigos, proponiéndoles la actividad final como pase de lista. Miren, ayúdenme a contestar esas 4 preguntas mismas que me gustaría mucho que me lo reportaran a la brevedad. Contesten lo siguiente. ¿Qué dijimos que significa el bautismo? ¿Se acuerdan? Segunda cosa, menciona el simbolismo del agua. Hagan un recorrido por la historia de la salvación. Tercero, ¿qué significa que la gracia bautismal nos perdona todo tipo de pecados? Y finalmente, ¿qué consecuencias tiene para mi vida el sentirme salvado o salvada por el bautismo que recibí? Con esta tarea, pues, queridos amigos, quiero agradecerles mucho su atención y su presencia en esta tarde. Sigamos caminando, sigamos entusiastas en nuestra propia formación. Los esperamos el próximo martes con el favor de Dios. Hasta entonces nos encontramos y mientras, que Dios los bendiga. Gracias a todos.